Son las 8:23 en Despierta con CBN y ahora recibimos a la doctora Tahira Vargas García, que es antropóloga social y da apoyo sobre los temas de combate a la violencia con los estudios que hace. Tahira, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. De inmediato quiero preguntarte, a propósito de que tenemos un saldo, ya se sabe cuántas mujeres murieron en el 2021 a manos de la violencia, 61. Eso es un drama social absoluto. Hay dominicanas y extranjeras de diferentes nacionalidades y eso implica que una cantidad importante de niños quedaron sin madres. Cerca de 80 niños. 80 niños. Pero los últimos días del año también han sido un reflejo importante de cómo estamos como sociedad. Violencia, tiros, patadas, pedradas, empujones. La gente se conglomera a consumir bebidas para pasarla bien. Y lo que empieza como una fiesta termina como una pelea. Y el drama de la violencia contra la señora de Baní, ya tú la conoces, lo has visto muchas veces. ¿Qué pasa todos los años? Decimos que es a final de año, pero no es así. Todos los años pasamos un balance que termina siendo funesto. Tahira, ¿qué información tienes al respecto? Sí, mira, nosotros como sociedad somos violentas. Somos una sociedad violenta. Donde la violencia empieza desde la niñez. Desde la niñez. Desde la niñez. Los niños y las niñas sufren mucha violencia, mucho maltrato en sus hogares, en las comunidades, en las escuelas. Y realmente como sociedad no hemos trabajado para erradicar la violencia de la convivencia social. Es un tema de que la forma de relacionarnos tiene una combinación, vamos a decir, dual, de solidaridad, de apoyo y violencia. No sabemos resolver los conflictos si no es de manera violenta. Cada vez hay más personas con armas y el uso de las armas, tanto armas blancas como armas de fuego, van dirigidas a manejar los conflictos que muchas veces tienen dentro de su espacio familiar, ¿no? Entonces, todo esto ha sido una acumulación de violencia, una acumulación histórica de la violencia que viene desde siglos atrás, ¿no? Y que no se ha resuelto, sino que se va agudizando con el tiempo. A esto se le agrega, ahora que tú hablas de los feminicidios, el hecho mismo de cómo nosotros criamos y educamos a los hombres. Fíjate que la mayoría de los perpetradores es el sexo masculino, ¿no? Y eso se debe a que la masculinidad se construye desde la violencia. A los niños se le enseña a pelear desde pequeño, se le enseña que el hombre que no pelea, que no es agresivo, no es macho, y además él desarrolla unas relaciones con sus pares basadas en la rivalidad, en la competencia, en el enfrentamiento permanente, ¿no? Y eso es parte de esas relaciones que se dan entre ellos, y las relaciones de género también están sostenidas en la violencia. Desde el noviazgo comienzan los problemas, ¿no? De cómo se maneja la relación entre hombre y mujer, desde el manejo con el uso de la violencia psicológica, la persecución, el control, el sistema de control, y la violencia verbal y la violencia física. Porque muchas veces cuando hablamos de violencia solamente nos apuntamos hacia la violencia física y no vemos todos los demás que está detrás de la violencia y que son también manifestaciones de violencia, como es la violencia psicológica, la discriminación es violencia psicológica, el bullying, la burla, la humillación, ¿no? El maltrato verbal, todo esto es parte de la violencia en ese sentido, y todo eso se acumula y detona en lo que es la violencia física, que es la que contamos nada más contamos violencia física, nada más contamos criminalidad, pero no contamos, ni miramos, ni analizamos todo lo demás que va sucediendo en la convivencia cotidiana. Bueno, yo sostengo que cuando se le discrimina, se le relega, eso también es violencia contra ella. Tahira, ¿cómo andamos en política pública? Porque cada gobierno tiene su gran plan, pomposo, integral, más de 20 instituciones, combinación del Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, CONANI,
¿Cómo andamos nosotros? Porque parece que no son efectivas porque el promedio, la media de feminicidio, la cultura de violencia a la mujer, uno la ve como que no cede. Sí, mira, lo que pasa con el tema de las políticas públicas es que si bien, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer está desarrollando desde el año pasado una campaña que incluso fue interesante, lo de la campaña que se hizo de visita casa por casa, ¿no? Que fue cara a cara, y desde la cual ellos detectaron muchos casos de violencia, pero esto es un trabajo interinstitucional. O sea, esto es un trabajo en el que deben integrarse tanto el Ministerio de Educación, que tiene un rol muy importante en términos de prevención a nivel tanto de las escuelas como en la relación con la comunidad, el Ministerio de Salud, que desde el Ministerio de Salud se captan muchos casos de violencia y se debe ofrecer también un acompañamiento a todas las personas que están siendo víctimas de violencia, y se ofrece, pero resulta corto todo lo que se está haciendo en ese sentido, porque lamentablemente en las comunidades se necesita mucho del acompañamiento. La violencia no es solo una información que sale, sino un acompañamiento. Pero además, hablando de políticas públicas, yo creo que el gobierno invierte bastante en publicidad. Entonces yo pienso que recortar un poco de publicidad y dedicar recursos a campañas educativas, a campañas de orientación sobre el tema de la convivencia social en términos pacíficos, estableciendo estrategias para que la gente sepa cómo manejar una situación de conflicto de manera pacífica, estrategias de cómo establecer unas relaciones de género más equitativas entre hombre y mujer, y desarrollar y focalizar también políticas dirigidas a la población masculina, y trabajar la masculinidad, y también campañas dirigidas a los hombres en ese sentido, que no sean campañas de no pegues, no golpes, no, campañas que hacen el efecto contrario. Que hacen el efecto contrario, igual que el famoso consumo de alcohol, que eso es otro punto. O sea, nosotros, ese es un agregado explosivo a la violencia, es el alto consumo de alcohol y de sustancias, ¿no? De todo tipo de sustancias y de todo tipo de combinaciones que se dan entre alcohol y todo lo demás. Entonces, eso realmente pone a la persona también más explosiva de lo que ya es y de lo que más se ha educado. Entonces, no es no consuma alcohol, no es no consuma drogas, es cómo trabajando las causas de la droga, del consumo de droga, del consumo de alcohol, de la violencia masculina, del problema del machismo, trabajar eso en mensajes que vayan dirigidos a desmontar esa masculinidad violenta y esa cultura patriarcal que se sostiene en la desigualdad de género. En los últimos años hemos visto muchos episodios de violencia a través de videos por estos nuevos fenómenos de la tecnología. Siempre hay alguien que tiene un teléfono inteligente y es testigo, difunde, se multiplica. A veces una cámara de seguridad que también están de moda, tanto lo del 911 como lo del sector privado, los negocios que buscan aumentar su seguridad. Uno le da la impresión que son cosas que han ocurrido durante mucho tiempo, que son parte de la cotidianidad, pero que ahora con estos elementos se multiplican, o sea, se hacen más visibles. ¿Tiene esto algo de positivo? O sea, ¿se puede lograr algo con esto de que esto tenga mayor visibilidad que antes? Mira, tiene una ventaja y tiene muchas desventajas. Tiene la ventaja de que se hace más visible lo que está pasando, ¿no? Antes no teníamos tanta información de cómo suceden las cosas y qué va pasando. Incluso con estos videos muchas veces se logra perseguir a la persona que comete el delito y se logra también conocer lo que ha pasado a personas que de otra manera no se conoce y no se denuncia y no se puede intervenir en ese sentido. Pero el otro problema es que tú favoreces la normalización de la violencia. Existe una normalización de la violencia en nuestra sociedad. Hemos aceptado la violencia porque hemos aceptado que golpeando, por ejemplo, en la niñez, que los padres y las madres
a través del castigo, a través de los golpes, es que cambian las conductas. Y las abuelas y los tíos y todas las personas que forman parte de la familia. Entonces hemos aceptado que me peguen. Yo he aceptado que me peguen. Y eso está bien, que me peguen, ¿no? Porque me pegan porque me quieren. Entonces se reproducen las relaciones de género, ¿no? Y yo acepto que yo puedo discutir con una persona y puedo maltratarla y puedo alzarle la voz y puedo usar despectivo. Y hemos aceptado eso. Entonces con los videos se favorece esa normalización. Igual pasa con el tema de cómo se actúa ante la violencia. Porque si los organismos también responsables de actuar siguen en ese círculo de la violencia, también siguen reproduciendo y fortaleciéndola. Hace poco yo estuve en la carretera viniendo desde Dubó y encontré a un operativo policial que se estaba haciendo. Cerraron la calle con una camioneta, yo no podía pasar, pero el policía apuntó la pistola y parecía que me apuntaba a mí. Y yo iba con mi madre y ella se asustó muchísimo con esa situación. Porque parecía que era a mí que me estaba apuntando. O sea, el policía venía con la pistola en la mano apuntando. Y el que venía ahí era el motorista, ¿no? Que ellos lo tiraron al suelo, lo golpearon, ¿no? Y lo amenazaron en ese sentido. Entonces, eso es violencia. Y yo se lo comenté al comandante, dije, pero es que así no se actúa. Así no se procede en un proceso de investigación. Por más que tú hayas estado persiguiendo a una persona, ¿cómo tú la maltratas de esa manera? Tú estás violentando sus derechos, ¿no? Entonces, eso lo aceptamos, todo el mundo está mirándolo como, bueno, así es que se hace, está bien, porque es un delincuente que no se sabe si es delincuente, porque no se ha investigado tampoco, ¿me entiendes? Y cómo tú usas la pistola, las armas de fuego de esa manera, ¿no? Atemorizando a todo el que está ahí, incluyéndome a mí que no cometí nada y que no tenía nada que ver con esto, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte de esa reproducción y esa normalización de la violencia a la que hemos llegado y que hemos aceptado. Y los videos, pues, favorecen a que eso se agudice y se incremente de alguna manera. Bueno, hoy es Día de Reyes, ese niño cuando chiquito a lo mejor quería ser vaquero con una pistola, pero después es una trampa. Incluso quiero decir, a propósito de eso, que muchos niños en las comunidades, cuando uno le pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, te dicen que quieren ser policía. Y tú preguntas ¿por qué? Te dicen, porque así yo puedo tener una pistola. Autoridad. Imagínate lo terrible que es eso, de que lo que tú quieras es tener un arma de fuego, de que la pistola es un juego y que la pistola es algo positivo, ¿no? Me da un estatus, me da una presencia social, y eso es violencia. O sea, ¿qué más violencia que eso? Una distorsión de la imagen del poder. Exactamente, total distorsión de la imagen del poder, pero esa es la imagen que tenemos. Esa es la imagen que manejamos. Y muchos hombres usan la violencia de manera que se muestre, que usan las pistolas, que se les muestre que tienen una pistola, ¿no? Y de alguna manera de esa manera convertirse en una figura de poder. O de respeto. O de supuesto respeto que está sostenido en el miedo y en la violencia. Exacto. ¿Qué nos falta por hacer, Taira? Tenemos años y años y más años en los que sabemos que somos una sociedad violenta. Sabemos que necesitamos hacer cambios, que la educación de nuestros niños está basada sobre una cultura de violencia y de machismo y de victimización hacia las niñas, hacia la mujer. Los criamos diciendo que la mujer llora y el hombre da golpe, que los juguetes de la niña son rosados y los del varón azul, que para darte a respetar tú tienes que romperle la cabeza a 2 o 3 y así ya tú te vas a ver como una imagen fuerte, que la pistola fuera del cinto te hace ver como un hombre implacable y que la mujer mientras más sumisa consigue un mejor marido. Pero seguimos con eso. Nos quejamos de los feminicidios, de la violencia en la calle, pero ¿estamos haciendo algo como sociedad para mejorar eso para las generaciones futuras, aunque sea? Bueno, yo pienso que no hemos atacado las raíces del problema.
Ese es el asunto. Hemos estado invirtiendo en cosas que van por las ramas y no van por las raíces. Y no ha habido una voluntad política para atacar las raíces de la violencia. Históricamente no la ha habido. O sea, como bien tú dices, ya hay suficiente información sobre cuáles son las raíces de la violencia, cuáles son las raíces del machismo, cómo atacar el machismo, cómo atacar esa violencia que hace que tengamos tantas mujeres muertas y tantos niños y niñas huérfanos que van sumándose a todo lo que va sucediendo cada año. Cómo atacar esas relaciones violentas. Ahora yo me digo, ¿dónde está la voluntad política para invertir suficientes recursos para erradicar la violencia? Y es lo que ha faltado. Suficientes recursos para que las instituciones responsables de desarrollar políticas sociales y políticas públicas dirigidas a las comunidades, al microterritorio, a los barrios, a la gente, tanto en la clase media como en los sectores populares, porque también en la clase media hay mucha violencia, dirigidos a cambiar esas manifestaciones de violencia en el tránsito, en las relaciones humanas, en las relaciones personales, laborales, en la policía. Todo eso supone que debe haber una voluntad de convertir eso en un tema prioritario en este país. Ese es un tema prioritario, porque nos estamos matando unos a otros. Tú puedes tener las cosas más lindas, las políticas, los programas más lindos, pero si en nuestra convivencia no estamos seguros, no estamos tranquilos, no estamos en paz, no nos mantenemos en relaciones armónicas, eso no vale de nada. Porque nos estamos matando y estamos maltratándonos. Y fíjate que en el Congreso se sometió una ley contra la discriminación. ¿Y qué hicieron con esa ley? ¿Qué pasó? Entonces, eso te dice que no hay interés en erradicar el problema, porque la discriminación, como bien planteamos, es violencia. Por ahí tú empieza la violencia, por la discriminación. Entonces, ¿cómo tú no aceptas, no votas a favor de tener una ley que regule, que norme las prácticas discriminatorias de todo tipo? Gracias, Taira. Yo hablaba de la discriminación, de relegarla. El 12% de las ministras son mujeres nada más, el 12, 3 de 22. Exacto. Por ahí se comienza. Ese es el concepto, esa es la visión que se tiene. Y se habla mucho de igualdad, de género y todas esas cosas. Pero no lo hay. No lo hay. ¿Y qué pasó con la política de género de educación? No. Eso se fue a pique. Aquella resolución 33 ni la menciones. Gracias, Taira, un placer. A su orden.